Dante Delgado Renauro es el coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. Es uno de los formadores de la Coalición por México al Frente, que incluye al Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional. En Veracruz es subsecretario de Gobierno, secretario de Gobierno y gobernador sustituto. Fue embajador de México en Italia y comisionado para el Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Chiapas. También fue senador de la República. En 1996 renunció al PRI y creó el partido político Convergencia, que en 2011 se convirtió en Movimiento Ciudadano. En ese mismo año fue detenido, acusado de enriquecimiento ilícito. En 1998, tras ser liberado, asumió la dirigencia del partido Convergencia y en el 2000 postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en alianza con el PRD y el Partido del Trabajo. Fue candidato a gobernador de Veracruz en 2004 y 2010 y apoyó a Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales de 2006 y 2012. Dante Delgado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Dante, bueno, pues ya camino recorrido tienes desde hace mucho tiempo y aquí la primera pregunta sería, a ver, ¿cómo ves este país después de haber sido un militante priista, haber sufrido la persecución del priismo? Dices tú, haber pues saltado ahí y creado un movimiento que fue en su momento Convergencia y luego Movimiento Ciudadano y haber participado en la lucha por tratar de llevar a López Obrador a la presidencia y hoy en esta conformación del Frente por México con Ricardo Anaya. ¿Cómo transcurrió ese México? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ezra, por darme la oportunidad a través de Canal 11, que se significa por la calidad de sus programas. Quiero felicitar a la Televisión Educativa de México. Y en este caso, la cultura política debe de ser impulsada y celebro que se haga a través de este programa. Desde luego que no pudo uno arrepentirse de lo que ha hecho en la vida, pero también debe haber congruencia y consistencia en los planteamientos. Nosotros no nos salimos del PRI, el PRI se salió de nosotros cuando rompió su línea y posicionamiento en torno a los principios que le dieron soporte. Recuerda que llegó un momento en el que los tecnócratas asumen el control del PRI y esto trae como consecuencia que haya verdaderas desviaciones de lo que fue un primer proyecto. Posteriormente, esas inconsistencias se dan en el caso específico de Chiapas, que es cuando rompo con el gobierno como consecuencia de una falta de visión y entendimiento desde el poder público para reconstruir el tejido social fracturado en Chiapas. Y es ahí cuando se viene una persecución, lo dijimos en ese momento, si el gobierno actuaba como lo estaba haciendo, un problema heredado del gobierno anterior iba a permitir que ese gobierno se manchara las manos de sangre como sucedió en Acteal, porque esto no fue algo espontáneo, era algo previsible y la política debe advertir que los problemas sociales pueden generar crisis si no se atienden oportunamente. En ese sentido fue nuestra ruptura. Quiero recordarle al auditorio y a ti en lo particular que se me acusó de todo, con infundios. La diferencia de un grupo de delincuencia organizada cuando te secuestran es que te llevan a una casa de seguridad. Cuando es con abuso de poder e impunidad, te llevan detenido a una cárcel. Fue el caso nuestro. Por fortuna ganamos todo, en toda la línea, en lo penal, en lo administrativo. Incluso soy el único caso en la administración pública de funcionarios que ha logrado que la Secretaría de la Función Pública tenga que indemnizarme y lo hizo con más de $1 millón. Quiero advertir que me costó mucho más el proceso, pero mi tenacidad y mi perseverancia, pero fue 20 años después. Por eso no podemos permitir tener un sistema de justicia tan injusto, tan inequitativo, tan prolongado por una parte y por otra, que el abuso de poder se utilice para difamar, para desprestigiar y después con usted disculpe sea suficiente. No todo el mundo tiene el carácter,
la tenacidad para salir adelante. ¿Cómo creas convergencia en un primer momento, luego Movimiento Ciudadano? Precisamente cuando rompo con el gobierno, cuando confronto al presidente Zedillo, recuerda que en esos años, en esos meses, en el 95, 96, la mitad de la población había perdido la mitad de su patrimonio por el levantamiento zapatista. Lo lógico era reconstruir el tejido social. Cuando el presidente te dice una cosa y después no cumple su compromiso, desde luego que está rompiendo con él cuando renuncias, como fue mi caso. En razón de ello, está rompiendo con el gobierno. Y ahí iniciamos nosotros un ejercicio de acercamiento con lo que era el Partido Popular Socialista. Nosotros queríamos conformar con más de 35 exgobernadores, con dirigentes empresariales, con académicos, con rectores de universidades, con liderazgos de diferentes regiones del país, un proyecto político que nos permitiera en el 97 ser una fuerza electoral determinante, que sacar el 15% de la votación, para que en el año 2000 fuéramos competitivos para ganar la presidencia de la República, y eso es lo que se frenó de cuajo. Primero me ofrecieron ser embajador en Brasil y al no aceptar, vinieron todo tipo de difamaciones y calumnias, donde obras que son orgullo de los veracruzanos, como el Acuario de Veracruz, como el World Trade Center, como el Museo de Ciencia y Tecnología, como el Centro Cultural y Social Veracruzano en la Ciudad de México, fueron controvertibles para ellos. Y esas obras siguen siendo de los veracruzanos y son orgullo de los veracruzanos. Ahora, terminas entrando en esta dinámica de tener un propio movimiento social o convertido, por supuesto, en organización política, y eso te lleva a definir qué es Movimiento Ciudadano. Sí, bueno, en ese momento, al tratar de romper el proyecto que estábamos construyendo, muchas personas dieron marcha atrás, se frenaron, se paralizaron, porque eso es lo que utiliza el poder público, el abuso de poder para intimidar por la vía penal, por la vía fiscal y por tipos de acciones coercitivas en materias de administración, de seguimiento, acoso a las familias, el que la gente claudique de sus aspiraciones. En ese sentido hubo un puñado de mexicanos que no nos arredramos, que tomamos la decisión de seguir adelante, formamos Convergencia, y desde luego crear un nuevo instrumento político no es una tarea simple. Nos sumamos al esfuerzo del ingeniero Cárdenas en el año 2000. Participamos, como bien lo has dicho en tu pregunta inicial, al lado de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones para la jefatura de gobierno del año 2000 y para las elecciones presidenciales en el 2006 y en el 2012. Vamos a una pausa, estamos platicando con Dante Delgado aquí en Línea Directa. Dante Delgado, ¿qué es lo que te hizo acercarte a López Obrador en 2 ocasiones, decir, este es el candidato que puede ser presidente? Bueno, en primer lugar, recordar que el compromiso nuestro era con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Apoyamos su candidatura y como consecuencia de esa candidatura surge colateralmente la candidatura de Andrés Manuel a la jefatura de gobierno de la ciudad, entre otras razones porque Porfirio Muñoz Ledo no quiso ser candidato. Era tal su encono y quería forzosamente ser candidato presidencial que desdeñó ser candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad. Y lo mismo pasa con Jesús Silva Herzog, a quienes se le invita para que sea candidato nuestro, y en lugar de aceptar ser candidato, se va con el PRI. Y es cuando surge la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, que respaldamos simultáneamente en la alianza del año 2000. Y después, en el 2006, ya como jefe de gobierno, recuerden que es objeto de una persecución desde nuestro punto de vista totalmente injusta, con abuso de poder, cuando le quieren dar una responsabilidad, incluso desaforarlo, por haber construido una carretera que comunicaba al Hospital ABC, que durante tanto tiempo estaba construido y no tenía forma de acceso. Fue un abuso del presidente Fox. Y ahí se tomó la decisión en nuestro cuerpo colegiado de respaldar su candidatura a la presidencia de la República en el 2006. Después lo acompañamos en todo ese trayecto entre 2006 y 2012. Lo volvemos a ser candidato en el 2012. Y además, justo es reconocerlo, y él lo sabe, que soy de las personas que cuando estoy en un proyecto
hago análisis y críticas para que mejoremos. Él sabe que en el 2006 no ganó la presidencia de la República solamente por no haber actuado como la lógica y el sentido común obligaban. Él quería tener un purismo a un nivel exacerbado. Posteriormente, en el 2012, llevamos adelante un ejercicio donde invitamos a diferentes personalidades para sacar adelante un proyecto. Vuelve a cometer errores tácticos, estratégicos, y posteriormente a la elección del 2012, él toma la decisión de formar su partido. A partir de que inicia ese trabajo, empieza a descalificar a quienes habíamos sido sus aliados. Recuerden ustedes que empieza a decir que somos mafia del poder, y yo siempre le mandé un mensaje muy claro, que no hablara de nosotros, que por recato, por respeto a sí mismo, de quienes lo habíamos apoyado, no hablara de nosotros. Específicamente Movimiento Ciudadano. Claro, porque además no había ninguna razón. Fuimos la única organización consistente, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no hicimos coalición ni alianza con ninguna otra organización política. Fuimos solos, y en base a eso tuvimos un crecimiento que nos permitió ganar la zona metropolitana de la segunda zona más importante del país, y además contribuir a la victoria del primer gobernador independiente de México. El crecimiento de Movimiento Ciudadano es manifiesto, pero eso, en lugar de agradarle, yo creo que le daba más coraje, y después hizo emplazamientos públicos siempre agraviando. Recuerden que Enrique Alfaro en Jalisco lo había apoyado, es de los lugares donde más votos sacó en la elección del 2012, e iba allá y decía que era un demagogo y atacaba a nuestro principal liderazgo por el solo hecho de que no había aceptado su invitación, de que traicionara el proyecto de Movimiento Ciudadano. Entonces él fue recrudeciendo una relación que se hizo insostenible, porque siempre agraviaba a Movimiento Ciudadano, lo metía en la misma canasta, por cierto, de quienes hoy son sus aliados. El Partido del Trabajo. El PES. Y el Partido Encuentro Social. Ahora, nosotros debemos de darnos nuestro lugar, y además el peso específico que tenemos. Adicionalmente a esto, siempre hemos creído que lo importante para cualquier cambio es el proyecto de país. Y Andrés Manuel, como a todo el mundo le consta, lo que pedía su misión, que subieras a una tarima y que le firmaras un documento que nadie conoció jamás, porque después de que firmaron es cuando le encargó a mi amigo Alfonso Romo que elaborara un proyecto de nación, cuando nosotros lo hicimos a la inversa. Nosotros primero planteamos desde Movimiento Ciudadano construir un nuevo proyecto de país, es ahí donde hemos coincidido con el ingeniero Cárdenas, y posteriormente construir la candidatura presidencial y las estructuras de poder que permitan un verdadero cambio de régimen. ¿Qué es lo que te lleva como dirigente de Movimiento Ciudadano a buscar esta alianza con el PAN y con el propio PRD en este Frente por México, y sin duda un cambio de estrategia del propio movimiento? Bueno, teníamos tres opciones. Una era ir solos, y había una insistencia de ir solos con una candidatura propia, en medio de un rechazo de la sociedad a los partidos. Más del 80% de la sociedad está inconforme con los partidos. Frente a ello también teníamos la posibilidad de construir una alianza de un polo progresista. Finalmente esta no se da. Eso lo estuvimos platicando mucho tiempo con el doctor Miguel Ángel Mancera, y después, por la visión que tenía también Enrique Alfaro, logramos construir lo que primero fue el Frente Ciudadano por México, que es un frente de carácter no electoral en el que se plantean causas y propósitos, y después dimos paso a la coalición electoral por México al frente. Este ejercicio ha sido muy interesante y lo construimos con las fuerzas que decidieron avalar un proyecto de nación que permita un gobierno de coalición, mayores responsabilidades al poder legislativo, empoderamiento real de los ciudadanos y tomas de decisiones que permitan el poder de poder, no el poder de no poder, porque hoy lo que se tiene es un poder excesivo en manos del presidente, pero que a falta de supervisión y de evaluación de resultados se convierte en el poder de no poder. ¿Qué es lo que ha fallado? Un viejo sistema que tiene que ser actualizado, y eso es lo que nosotros queremos y es por lo que estamos luchando. ¿No te incomoda aparecer al lado de Acción Nacional, con quien pues no veo coincidencias ideológicas?
En muchos aspectos hoy lo que se trata es de construir buenas prácticas de gobierno, gobiernos eficaces, gobiernos de resultados. Las diferencias ideológicas han pasado a un segundo plano, tan ustedes lo pueden advertir, que quien fue candidato del PAN, Vicente Fox, hoy está apoyando al PRI, está apoyando un neoliberalismo que ha resultado profundamente inequitativo, que tiene sumida a la mitad de la población en pobreza, donde la mitad de la producción económicamente activa en manos de trabajadores de la ciudad y del campo no ganan 2 salarios mínimos, que los tienen en condiciones de pobreza. Eso no puede seguir así, y precisamente por ello, cuando planteamos una visión diferente de reactivación económica, de oportunidades reales a las nuevas generaciones, de innovación tecnológica que permita la incorporación plena de la juventud a la creatividad, a la disrupción por el conocimiento a la que México tiene derecho, cuando tenemos todos los elementos para convertir a nuestro país en vanguardia y no en cola del desarrollo económico del mundo, es cuando vamos a empujar en serio un cambio que permita además rescatar el Estado de Derecho. La inseguridad no puede seguir así. Estamos platicando con Dante Delgado, aquí en Línea Directa. Dante Delgado, el tema de Ricardo Anaya como candidato, el propio proyecto del frente que tú ya has desglosado, ¿te parece que la figura de Anaya es una figura que garantiza incluso una guía, un mecanismo de desarrollo, de grandes cambios en el país? ¿Era la figura idónea para encabezar? Bueno, en primer lugar, he sostenido, y hoy lo quiero ratificar en este importante medio, que mi generación le falló a México. Es decir, no le dio las respuestas que esperaba la sociedad nacional. El viejo sistema que está aún vigente es disfuncional para la sociedad nacional. Por eso no podemos permitir el rescate de viejas formas de administración pública para decir que de esa manera, con un poder omnímodo en el presidente de la República, vas a poder solucionar los problemas del país. Por el contrario, lo que se requiere es un gobierno de corresponsabilidad, donde escuches a todos los sectores, donde se opine para empujar en serio una planeación democrática que permita llevar adelante un nuevo proyecto de país a través del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de largo aliento. Y esa es la apuesta de Movimiento Ciudadano. Y precisamente por eso coincidimos con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Acción Nacional. Y la candidatura de Ricardo surge porque había que tomar por consenso un acuerdo de cómo se construía la candidatura presidencial. Cuando hay 3 fuerzas políticas y una de ellas es predominante en la Ciudad de México y la otra ha logrado acreditar que tiene el mayor número de votación en esa coalición, es claro que tenía que tomarse decisiones, y la decisión que se adoptó fue que la candidatura presidencial fuera siglada al Partido Acción Nacional, la candidatura a la jefatura de gobierno fuera siglada al Partido de la Revolución Democrática. Por cierto, Movimiento Ciudadano no puso nada sobre la mesa, incluso advertimos que no iríamos en coalición en el estado de Jalisco, porque de lo que se trata es de actuar con mayor libertad para construir un proyecto a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, para tener mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Esto ha sido la consolidación de ese proyecto. El Partido Acción Nacional llevó la candidatura de Ricardo. El pasado 7 de enero dejó de ser candidato del PAN, porque fue declarado candidato único, y posteriormente pasa a ser nuestro candidato. Luego, en el tema de la formación de lo que serían las candidaturas como tales, candidaturas a diputados, a senadores, lo que hemos visto es relativamente un brinco de un lado a otro por parte de muchos políticos, incluso alguno de Movimiento Ciudadano que se le fue ahí con López Obrador. ¿Te parece que estos son actos de oportunismo o se vale? Bueno, para terminar la primera pregunta, y al ser Ricardo el candidato, en lo personal me da mucho gusto, es miembro de una nueva generación, es una persona preparada, es joven visionario,
está comprometido, es disruptivo, tiene una verdadera visión de futuro, cree en la innovación tecnológica, le va a dar un gran instrumento al desarrollo del país, nada más por contrastar a quien es el principal competidor nuestro, simplemente porque, entre otras razones, nosotros mismos lo habíamos respaldado y porque lleva ininterrumpidamente años y años en campaña. Mientras Andrés plantea la construcción de un sinnúmero de refinerías que se terminarán en el 2024, Ricardo Anaya se comunica con los jóvenes y les dice que para el 2024 los vehículos de manera mayoritaria serán movidos por la energía eléctrica, por una energía no contaminante. Mientras Andrés Manuel quiere gastar 700,000 millones de pesos en construir esas refinerías que para entonces serán obsoletas y disfuncionales. Claro. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo que permita desaparecer 6,000 programas asistenciales y dar la renta universal, que implicaría toda una reforma estructural del sistema fiscal, en donde la opinión de todos los sectores va a ser bien recibida, es decir, la innovación y capacidad de crear propuestas de soluciones razonables a las nuevas generaciones, las plantea el proyecto abanderado por nuestra coalición por México al Frente. En ese sentido, no tengo ninguna duda que las formas modernas de comunicación van a permitir en pocos meses que Ricardo Anaya esté con mucho posicionado en el primer lugar de la preferencia electoral el próximo 1 ¿Chapulines te parece un modelo aceptable? Lo que pasa es que en eso también es inconsistente Andrés Manuel. Él, que hace 12 años decía que tenía que ser un proyecto puro, pues ahora se está llenando de pus su proyecto por lo que él mismo descalificaba. Yo no soy nadie para calificar o descalificar a otros, pero la congruencia es muy importante. No te puedes desdecir de lo que piensas en los actos. Hoy los hechos son más importantes que las palabras. Y Andrés Manuel, que descalificaba al candidato a presidente municipal del PRI hace unos cuantos meses en Villahermosa, Tabasco, cuando se pasa con él porque no le dieron la candidatura, lo recibe con los brazos abiertos y le da la bienvenida a su movimiento. Así es en todos los casos. En el caso de Germán Martínez, que es mi amigo, todo el mundo recuerda que fue el que más lo impugnó cuando nosotros lo defendíamos, porque efectivamente en el 2006 hubo un fraude que nosotros denunciamos. Y ahora es su aliado. Y ahora es su aliado. Es decir, y quienes éramos sus aliados simplemente por no estar de acuerdo en aceptar sus puntos de vista, que súmense y no discutan, no promuevan, no planteen en ejercicios que son totalmente disfuncionales para la realidad del país. Por eso, si él quiere, estoy dispuesto a debatir con él lo que han sido la plataforma electoral del 2006, del 2012, donde están nuestras ideas, y él lo sabe, donde nunca le pedimos ningún cargo y está así acreditado ni en el gobierno de la ciudad ni para formar parte de su gabinete. Los cargos en Movimiento Ciudadano nos los damos nosotros mismos. Lo que queremos es que cambie el país, y ahí está la diferencia. Ricardo Anaya está preparado, representa a la nueva generación y será sin duda el próximo presidente de México. Dante Delgado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Fue Dante Delgado, aquí en Línea Directa.